Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad me ha tocado exponer o explicar el ejercicio que nos dejó en clase. Los integrantes de mi grupo vendría a ser Marca Garriazo Luis Ángel y quien les habla, Guerrero Ildefonso Jimmy Paolo. Bueno, para dar inicio con la explicación, vamos a ver el enunciado del ejercicio. Nos dice, una línea de transmisión de impedancia característica Z0 igual a 50 ohmios se carga con una impedancia desconocida ZL. Mediante un doble sintonizador de cortocircuitos móviles se logra una adaptación perfecta. Cuando la longitud de los stubs son longitud 1, 0,114 lambda, que vendría a ser este de aquí. Y la longitud 2, 0,414 lambda, que vendría a ser esta longitud de acá. Entonces, nos dice, la separación entre los stubs es de D mayúscula igual a 0,375 lambda, que vendría a ser esta distancia. Y la carga se halla a una distancia de minúscula de 0,2 lambda del doble sintonizador. Esta distancia de acá es 0,2 lambda. A nosotros nos pide determinar el valor de la impedancia de carga, esta impedancia de acá. Bueno, como primer paso, como paso número 1 es ir de aquí, ya que es un cortocircuito, lo tenemos que asumir que es un cortocircuito porque es una impedancia desconocida. Tenemos que irnos hacia el segundo stub mediante usando la carta de Smith. Pero la carta de Smith no lo vamos a usar como impedancias. Mejor, en este caso, nos conviene usarlo como admitancias. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Como les digo, tenemos que ir desde aquí hasta el segundo stub, del segundo stub recorrer esta distancia y llegar al primer stub. Y de la misma manera vamos a ir desde aquí hasta el primer stub. Ahorita les voy a explicar con la carta de Smith cómo se hace. Aquí tenemos la carta, como les dije, tenemos que usar como admitancias. Y la carta de Smith como admitancias es este punto C, el cortocircuito. De aquí vamos a recorrer una distancia, vamos a irnos, como nos vamos al stub número 2, tenemos que recorrer la longitud del stub número 2, que es 0,414 lambda. Es toda la línea azul. 0,414 lambda hasta acá. Hasta aquí, es 0,414 lambda. Y nos da una admitancia, nos da una reactancia de J1,65. Esa es la reactancia del JB2. Aquí, teniendo esta reactancia de acá, tenemos que hacer unos cálculos que nos dicen que teniendo esto, puesto que la carga está adaptada, la admitancia de la otra rama debe tener parte real igual a la unidad, este de acá, y la parte imaginaria igual a JB2, pero con signo contrario. Como el JB2 es signo positivo, entonces en este caso va a ser signo negativo. Teniendo ya la admitancia número 2, lo único que tenemos que hacer es ingresar esta admitancia a la carta de Smith. Lo vamos a ingresar y tenemos aquí Y2, que nos vale 1 menos 1,65J. Ahora, ya tenemos la admitancia 2. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la admitancia 1. ¿Qué distancia nos vamos? La distancia entre los dos stubs, que la distancia es 0,375 lambda. Lo recorremos y llegamos a este punto. Una vez que tenemos este punto, que este punto sería la admitancia 1, vendría a ser 0,24 menos 0,34J. Ahora, ya tenemos los dos puntos. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos unos datos que nos van a servir. Desde el centro, recorrer hasta el borde de la carta de Smith. Y esto llegamos a un ángulo en la admitancia 2 llegamos a un ángulo de 0,32 lambda. Mientras que en la admitancia 1 llegamos a un ángulo de 0,445 lambda. Una vez teniendo esto, de la misma manera tenemos que ir del cortocircuito hacia el primer stub. Entonces tenemos que recorrer la longitud del primer stub, que vendría a ser 0,114 lambda, que vendría a ser toda esta línea verde hasta acá. Y eso nos da una admitancia de menos 1,15J. Ahora, otra vez tenemos que realizar unos cálculos, que lo tenemos aquí, que nos dice que teniendo en cuenta que Y1 es la suma de la admitancia de carga desplazada, que vendría a ser YLN, esto es la carga desplazada,
y de la admitancia del primer stub, que es JB1. Despejamos esto porque a nosotros nos interesa saber cuál es la carga desplazada, la admitancia en carga desplazada, una distancia D. Despejamos y nos queda que vale 0,24 menos J149 a un ángulo de 0,342 lambda. Entonces, esto de aquí lo ingresamos a la carta de Smith. Lo ingresamos acá y lo que tenemos es esto. Este punto nos resulta este punto. Entonces tenemos acá el 0,24 menos 1,49J. Y ahora, como nos dice que está desplazada, que lo tenemos acá. Estamos aquí, estamos desplazados. O sea, nosotros queremos ir hacia la carga. Para nosotros ir hacia la carga, tenemos que ir en sentido antihorario, una distancia D. Entonces vamos a ir de acá hasta acá. La distancia D, ¿cuánto nos vale? Nos vale 0,2 lambda. Recorremos desde acá hasta acá, y nos da 0,2 lambda. Y eso va a ser la admitancia, esto ya no está desplazada, sino va a ser la admitancia en la carga. Entonces, ese punto nos vale 0,22 más 1,22J. Y este punto de acá. Entonces ya tenemos la admitancia de carga. Lo único que tenemos que hacer es invertirlo para tener la impedancia de carga. Lo que hacemos es, como unimos desde el centro hasta acá, simplemente cruzamos y va a ser como que tenemos que recorrer todo el diámetro de todo el área del ROE, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos a este punto. Este punto vendría a ser la impedancia en la carga, pero está normalizada. Y este punto es 0,14 menos 0,78J. Este es el punto de la impedancia normalizada. Como nosotros nos piden la impedancia de carga, simplemente lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por el Z0. Y el Z0 viene a ser 50 ohmios. Entonces, a este punto, que sería 0,14 menos J 0,78, lo multiplicamos por 50 y nos da una impedancia de carga de 7 menos J 39 ohmios. Eso vendría a ser el resultado de nuestro ejercicio. Bueno, profesor, espero que se haya podido entender de manera clara este ejercicio usando la carta de Smith en forma de impedancias, en forma de admitancias también. Bueno, espero que se haya podido comprender y muchas gracias, profesor.